Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 30 ya de octubre y el día viene con preocupación por las inundaciones, por las lluvias torrenciales que sacuden el sur de España. La DAN ha dejado 445 litros por metro cuadrado en algunas zonas de Valencia. Imagíneselo, tremendo. El sur de la península es un drama. Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha son las más afectadas. Ahora lo más importante es el balance. Al menos 7 desaparecidos y varios muertos, aunque no hay detalles. Los cuantiosos daños materiales y económicos ahora mismo es lo de menos. Ahora lo crucial es encontrar a los desaparecidos y ayudar a las personas atrapadas. Luego llegará el balance de daños. La A3 sigue cortada entre Valencia y Albacete, algunos tramos de la A7 también cortados, y Adif suspendía ayer el tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid, Valencia y también Valencia-Barcelona. Vamos a estar al tanto del tiempo y de la situación de los desaparecidos y mientras, bolsa y economía. En los mercados, importantes cifras hoy de crecimiento en Europa y en Estados Unidos y cifras de inflación. Aquí el IPC adelantado de octubre lo tendremos a las 9 de la mañana. Atentos a los resultados. Las bolsas están tropezando con las cuentas corporativas que reflejan en su mayoría incremento en beneficios, pero alza en costes, mayor competencia internacional y guías más flojas de lo previsto. De los 7 magníficos, Alphabet publicó ayer, Microsoft y Meta lo harán hoy y Apple y Amazon mañana. Y mientras, el oro vuelve a pulverizar máximos y sube ya en el año un 35%. Mañana, ojo, es el Día Mundial del Ahorro. ¿Sabía usted que 10.200 millones de euros ya se encuentran en depósitos extranjeros? Sí, los españoles no se casan, no nos casamos con nuestro banco de toda la vida. Ante la escasa remuneración que ofrecen las entidades domésticas por el ahorro, hay quienes están moviendo su dinero a otros países de la Unión Europea. Y es que los bancos digitales y las plataformas transfronterizas facilitan el mover el ahorro, los depósitos de una entidad a otra, de un país a otro, como por ejemplo Italia, Estonia, Bélgica, donde ahí los depósitos superan el 4% de rentabilidad al año. Hoy a las 10 de la mañana aprovecharemos para hacer balance de el ahorro, de cómo ahorramos y de los retos pendientes de los españoles, aprovechando que mañana es el Día Mundial del Ahorro. Y, ojo, como no, elecciones en Estados Unidos. Falta una semana para ese final de la carrera a la Casa Blanca. Kamala Harris y Donald Trump parecen estar empatados en las encuestas, lo que evidencia una fractura fundamental en la política norteamericana o un colosal error de los encuestadores que solo se conocerá pues una vez finalizada la votación el próximo 5 de noviembre. Ya veremos. Según Financial Times, Harris aventaja a Trump por apenas un punto porcentual. Ojo que los sondeos nacionales no son en absoluto decisivos en estas elecciones. No sé si usted lo recuerda, pero en el año 2016 Hillary Clinton obtuvo mucho más votos a nivel nacional que Trump, pero él consiguió más en los cruciales estados indecisos y por lo tanto la Casa Blanca. Trump, según los sondeos, mantiene una ligera ventaja en 6 de los 7 estados, pero 4 de las ventajas están una horquilla de medio punto porcentual, así que hay muy ajustado. El mayor premio es Pensilvania, es el más poblado de los estados indecisos, así que bueno, ya iremos viendo. En los últimos meses ambos partidos han registrado y han motivado a los votantes y se han gastado, agárrese, 4.000 millones de dólares en publicidad. Tremendo, una barbaridad. Bueno, ahí estamos, es miércoles ya, cruzamos el ecuador de la semana y arrancamos el día con titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
La Unión Europea aplica desde hoy aranceles a los vehículos eléctricos procedentes de China. Tasas adicionales de hasta el 35% a las importaciones de coches eléctricos procedentes de China durante los próximos 5 años. Es una medida con la que Bruselas quiere contrarrestar las ayudas que el gobierno chino concede a sus empresas. China ha dicho esta madrugada que ni está de acuerdo ni acepta la decisión de la Unión Europea y recuerda en un comunicado que ha presentado un recurso ante el mecanismo de resolución de disputas de la Organización Mundial del Comercio. El Instituto Nacional de Estadística avanza esta mañana la evolución de la economía española en el tercer trimestre. Cifras de crecimiento después de que entre abril y junio creciese un 0,8%, una décima menos que en el trimestre anterior. Hoy además vamos a conocer también datos de PIB en la zona euro, en países como Francia o Alemania, también Italia y por la tarde en Estados Unidos. Estadística va a dar a conocer también este miércoles el dato adelantado de IPC del mes de octubre. Inflación que en septiembre se moderaba hasta el 1,5% en tasa interanual, mientras que el precio de los alimentos se frenaba hasta el 1,8%. También se publica hoy el dato de IPC en Alemania y mañana turno para el deflactor PCE en Estados Unidos. Borja Gómez es director de análisis de Dunas Capital. En Estados Unidos, concretamente, las referencias que han trasladado unas lecturas de precios más elevadas han sido el IPC más que el deflactor del gasto. ¿Por qué? Porque uno de los principales drivers de la sostenibilidad de unas potenciales presiones inflacionistas elevadas vienen determinado por el componente de vivienda, ¿no? El componente de vivienda se ha mostrado todavía muy dinámico. Vamos con resultados empresariales. Alphabet sube casi un 6% en las negociaciones fuera de hora tras presentar sus cuentas al cierre de Wall Street. La matriz de Google bate previsiones y eleva sus ingresos un 15% en el tercer trimestre. El beneficio aumenta un 34% en los 9 primeros meses del año. El consejero delegado de Alphabet asegura que la apuesta por la inteligencia artificial está dando resultados. Estamos en una posición única para liderar la era de la inteligencia artificial gracias a nuestro enfoque diferenciado y ahora estamos viendo cómo funciona a gran escala, decía Sundar Pichai. Hoy en Wall Street, que ayer cerraba con nuevo máximo histórico para el Nasdaq, se cotizan esas cuentas de Alphabet y van a presentar las suyas otras compañías como Microsoft, la tercera empresa de mayor capitalización bursátil del mundo, y Meta, la dueña de las redes sociales Instagram, Facebook y WhatsApp. Aquí en Europa, muy pendientes hoy del grupo automovilístico alemán Volkswagen. Presenta sus cuentas financieras de los 9 primeros meses del año. Y lo hace coincidiendo con ese anuncio de los sindicatos de que la compañía estudia cerrar 3 de sus 10 plantas en Alemania y en un contexto de competencia en China y una débil demanda de los vehículos eléctricos. Además, Volkswagen y los sindicatos van a comenzar este miércoles una segunda ronda de negociaciones salariales que comenzaron en septiembre. Más resultados. Ferrovial mejora sus ingresos un 6% entre enero y septiembre. El resultado operativo se eleva hasta los 833 millones de euros y el EBITDA se dispara un 50%. Cuentas que presentaba anoche al cierre de Wall Street, que se van a cotizar hoy en Europa, junto a las de UBS. Ya tenemos esas cuentas. El banco suizo bate previsiones con un beneficio de 1.400 millones en el tercer trimestre del año. Para hoy tenemos además resultados de AXA, de Airbus, de Endesa y de Unicaja, y también las cuentas de Santander en Reino Unido, que se han retrasado hasta hoy para evaluar un dictamen sobre financiación de coches. La entidad, Santander, que bajaba ayer en bolsa, a pesar de obtener un beneficio récord en lo que va de año. Su consejero delegado, Héctor Grisi, se mostraba así de crítico con el impuesto a la banca. Yo creo que hay varios puntos importantes. Por supuesto, que no vemos como bueno que dejen permanente el impuesto, perjudica el crecimiento, es un impuesto que discrimina porque básicamente va a un sector, nos coloca en desventaja frente a los bancos de otros países, reduce la confianza de los inversores. Luego hay un tema muy importante, es un impuesto no a los beneficios, es un impuesto a los ingresos. Con el foco puesto en los resultados, los futuros vienen esta mañana en signo mixto, ligeras subidas para los futuros americanos, caídas aquí en Europa de en torno al 0,3% para los futuros europeos, plazas asiáticas, subida de más del 1% para el Nikkei de Tokio, recorte del 1% para la bolsa de Shanghái, caída del 1,7% para el Hansen de Hong Kong. Sube el precio del petróleo, futuros del Brent y del West Texas con avances de casi el 1%. El Banco de Japón inicia hoy su reunión de 2 días sobre política monetaria. Encuentro en el que va a decidir si mantiene sus tipos de interés a corto plazo, que actualmente están en el 0,25%, y otras medidas de estímulo. El organismo también va a evaluar el impacto económico y en los mercados de las elecciones generales del pasado domingo, que han dejado un incierto panorama político en Japón.
En Reino Unido, la ministra de Economía, Rachel Reeves, presenta hoy miércoles en el Parlamento el presupuesto para el próximo periodo fiscal. Es el primero del nuevo gobierno laborista de Keir Starmer. Contempla, entre otras cuestiones, subidas de impuestos y un recorte del gasto por valor de 48.000 millones de euros. Este gobierno ha tenido que tomar decisiones difíciles por el estado de las finanzas públicas que heredamos. Esas decisiones difíciles incluyeron medidas que no esperábamos tomar. Entre esas decisiones difíciles también se podría anunciar hoy una subida de las cotizaciones que pagan las empresas para financiar el sistema de la seguridad social. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin recibe a su homólogo surcoreano Kim Jong-un para un encuentro bilateral sobre seguridad. Y lo hace en medio de las crecientes tensiones por el supuesto despliegue de tropas norcoreanas en Rusia. Zelensky ha acordado con Corea del Sur responder a esa alianza de Moscú con Corea del Norte. Dear friends, queridos amigos, el mundo libre lo tiene todo lo que necesita para defenderse y todo lo que la gente valora en la vida. Tiene de todo, desde integridad moral hasta fortaleza militar. Todo lo que se necesita es la determinación de actuar, de implementar lo necesario para la paz. Y les insto a que sigan trabajando con nosotros y con todos los demás socios para proteger la vida de los ataques de Rusia. Elecciones en Estados Unidos. En Estados Unidos, a 6 días para las elecciones, Kamala Harris pide pasar página del trumpismo. En un multitudinario mitin electoral frente a la Casa Blanca, la candidata presidencial demócrata reivindicaba que Estados Unidos necesita un nuevo liderazgo y pedía a los ciudadanos pasar página de lo que representa su rival republicano, el expresidente Donald Trump. Como comandante jefe me aseguraré de que Estados Unidos tenga la fuerza de combate más fuerte y letal del mundo. Donald Trump ha mostrado su desprecio por los héroes de nuestra nación. Los llama tontos y los llama perdedores. Y el candidato republicano Donald Trump da hoy un mitin electoral en Green Bay, en Wisconsin. Con el mercado descontando una victoria del expresidente estadounidense, ya que las acciones de su empresa se multiplican por 4 en el último mes. Trump, que promete salvar a Estados Unidos y que asegura que la economía y la bolsa van bien porque descuentan que él va a ganar las elecciones. Algunas de las mejores personas de la economía, de las personas de Wall Street, dicen que la economía solo es buena porque creen que Trump será elegido. Esa es la única razón por la que nuestra economía es buena, es la única razón por la que el mercado de valores está al alza. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera que una baja fría aislada genere inestabilidad en la península y Baleares, con lluvias generalizadas menos probables en Galicia y el sudeste. En Baleares se prevén precipitaciones en el norte y este de las islas. Las lluvias podrían ser intensas en áreas del sur de Andalucía y noreste peninsular, siendo fuertes o persistentes en el sistema ibérico, el centro y el este del sistema central, noreste de la meseta sur, medio bajo Ebro, norte de Levante, litorales catalanes y el estrecho, alcanzando especial intensidad en el este de Cuenca e interior de Valencia. La nieve es posible en Sierra Nevada. En Canarias se esperan lluvias dispersas en las islas montañosas. Las temperaturas máximas bajarán en el cuadrante suroeste y litoral del sudeste, mientras que se prevé un aumento en el interior del este. Las mínimas bajarán en los archipiélagos y el centro-sur peninsular y aumentarán en el tercio norte, con pocos cambios en otras áreas. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Art Deco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid. ¡Familias! Este año Faunia celebra un evento único. Truco o trato by Trolley. Ven del 19 de octubre al 3 de noviembre y consigue chuches mientras aprendes en nuestras charlas didácticas sobre los animales más curiosos del planeta. Diversión y aprendizaje en un solo lugar. Consulta condiciones en faunia.es. ¡No te lo pierdas! Intereconomía. 30 años contigo. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:16. Es momento de mirar a las bolsas más importantes del mundo, a Asia, Estados Unidos, también a los plazas del viejo continente y, cómo no, a las criptomonedas. Las vemos arriba. Bitcoin, tiempo real, $72.545. Sube un 2,14% frente al día de ayer y más de un 8% la última semana. Ethereum también arriba, aunque con menor velocidad. Sube un 2,39% frente a ayer y un 1,20% en la última semana. Tiempo real de Ethereum, $2.681. Vamos a mirar lo primero, Europa. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días a todos. El miércoles viene con descensos, con caídas en torno al 0,3%. Son de ese porcentaje para el futuro del DAX. El CAC 40 de París pierde un 0,25, un 0,3 el futuro del Eurostoxx 50 y un 0,35 el del FT100. Paloma Arnaldos, buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Futuros en Estados Unidos también en rojo? No, vienen en positivo. Tenemos subida del 0,22% para el futuro del SP500 y del Nasdaq tecnológico, subida un poquito más moderada del 0,10%. Para el futuro del Dow Jones de industriales. Y en las plazas asiáticas, con la mirada puesta en el Banco de Japón, ¿tenemos color verde o color rojo? Pues tenemos a esta hora signo mixto verde. En Japón, precisamente el Nikkei lo tenemos subiendo un 1,16%. Caída para las bolsas chinas, con Shanghái que recorta un 1,05%. El Hansen de Hong Kong está cayendo un 1,7%. En Seúl también rojo, un punto porcentual de caída para el Kospi. Cuéntame en Asia, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que está pasando? Banco de Japón en primer lugar, pero hay otras muchas más referencias. Así es, tenemos que mirar también a Australia. Por cierto, el índice ASX 200 con una caída, está operando con una caída del 0,83%, y es que se ha publicado dato de inflación en Australia. Se sitúa en el tercer trimestre del año en el 2,8% y es la cota más baja desde el primer trimestre de 2021. Miramos a las plazas en Asia, comenzamos con China, porque en clave política está considerando el gobierno aprobar la próxima semana más de 10 billones de yuanes, serían 1,4 billones de dólares en deuda adicional para estimular su economía en los próximos años. A pesar de esas últimas medidas de estímulo que hemos ido conociendo las pasadas semanas, que llegan desde el gobierno de Pekín, el mercado inmobiliario, uno de los grandes damnificados, está en dificultades y no empezaría a recuperarse hasta la segunda mitad del año 2025, según las grandes casas de análisis. Desde Goldman Sachs predicen en una nota que los precios de las propiedades en China se van a estabilizar a finales de 2025 y van a aumentar un promedio del 2% 2 años después. Por su parte, SP Global Ratings y Morgan Stanley también han publicado informes este mes pronosticando que el mercado inmobiliario chino va a tocar fondo en la segunda mitad del próximo año. ¿Dónde tenemos hoy el foco de actualidad? Pues en la industria del automóvil china, porque los títulos de los grandes fabricantes de coches están cayendo.
tras la entrada en vigor de los aranceles a los vehículos eléctricos por parte de la Unión Europea. Hemos visto caídas para fabricantes de coches eléctricos como NIO, que se dejaba un 6%, Geely Automobile cayendo un 2,8%, Li Auto, por su parte, recortaba un 2,6%. Y hoy, como decías, el Banco de Japón inicia esa reunión de política monetaria de 2 días. Mañana sabremos las decisiones, pero en principio no va a haber cambio en los tipos de interés. Vamos a mirar los movimientos de los valores en Asia. Dentro del Nikkei de Tokio destacan las subidas de Tokyo Gas del 8% y de Lasertec. La tecnológica está rebotando un 4,5%. En la parte baja de la tabla encontramos a Sumitomo cayendo un 14% y a Hino Motors, otro fabricante de coches, cayendo un 13,3%. Mientras que en la bolsa de Hong Kong lo peor se lo lleva una farmacéutica, Hansoh, caída del 10%. El mejor valor a esta hora dentro del Hansen de Hong Kong es WH Group, el único valor en verde, subiendo un 0,96%. Es lo que tenemos en Asia. Miramos a Europa. Bueno, hoy pendientes de resultados empresariales. Endesa, Unicaja, ¿alguno que otro más? Redella, AENA, Metrobacesa. En Europa ya tenemos los de VS. La compañía ha superado las expectativas en el tercer trimestre con un beneficio de 1.400 millones de dólares. Y también vamos a conocer en Europa a Airbus y a Volkswagen. Y además tenemos, Susana, datos macro de interés. Es una jornada que viene cargadita. Vamos a conocer el dato preliminar del PIB de la eurozona del tercer trimestre. También se conoce cómo ha evolucionado la actividad en ese periodo en Francia, España, Italia y Alemania. Y tenemos dato de IPC adelantado en España y en Alemania. Por lo tanto, no nos vamos a aburrir. Esto es lo que piensa Manuel Pinto, analista de mercados, sobre la evolución de la economía en la eurozona. La situación que vemos ahora mismo es bastante más negativa de la que veíamos semanas atrás. El crecimiento apenas es del 0,7%, en la que vemos unos datos de inflación, el último reporte publicado del 1,7%, ya por debajo del objetivo del 2%. Esperamos que, sin duda alguna, el Banco Central Europeo sea quien lleve ahora mismo pues las riendas del posible crecimiento de la zona común y que eso pues derive en recortes de tipos progresivos. Bueno, viene el día muy cargadito, así que vamos a prepararnos, pero ayer la tarde vino movidita también, ¿no?, para bailar. Efectivamente, ayer, por ejemplo, al cierre conocimos las cuentas de Ferrovial. Ha disparado su EBITDA un 50%, 1.008 millones hasta septiembre, frente a unos ingresos que han subido hasta 6.643 millones, una mejora del 6%. El resultado operativo se ha situado en 393 millones frente a los 833 de un año antes. Indra también fue protagonista en la jornada de ayer. Afirmó que tiene previsto firmar hoy la compra del 51% de TES Defense, la sociedad encargada de fabricar el vehículo de combate sobre ruedas 8x8 Dragón. Esta empresa, participada por el Estado, ya contaba con un 24,6% de la compañía. Pasa ahora al control al 51% y el importe es de 106 millones para la adquisición. Y Puig, en el tercer trimestre de este año, facturó 1.257 millones de euros, es un 11% más que en el mismo periodo del año anterior. Bueno, los índices ayer un poco atascados con los resultados empresariales, ¿verdad? Sí, tuvimos bastantes cuentas y se cotizaron de forma dispar, pero predominaron las ventas. El IBEX bajaba un 0,9%, hoy parte desde 11.795 puntos. Santander y Acerinox, tras la publicación de resultados, restaron mucha fuerza al índice. El banco recibía las cuentas con una caída del 3% por las dudas generadas sobre todo en Reino Unido. Y en el caso de Acerinox, su beneficio se reducía a la mitad y los títulos se dejaban al cierre un 5%. La nota positiva la ponía Mapfre. Las cuentas, que reflejaban un aumento del 39% en el beneficio, hacía que las acciones subieran
que subieran casi 5 puntos porcentuales. Y en las otras bolsas europeas, Frankfurt cayó un 0,27, París un 0,6, Milán un 0,25 y Londres un 0,8. Entre los protagonistas en Europa, HSBC recibía sus resultados con alzas del 3% en la Bolsa de Londres tras batir previsiones y anunciar nuevas recompras de acciones. Adidas ganaba casi un 4% y sin embargo vimos una lectura muy negativa en resultados de Novartis, que cayó un 4%, también Lufthansa perdió un 5,2% y Finnair se dejaba casi un 9%. Es lo que tenemos en Europa. Miramos ahora a la bolsa más importante del mundo. Un nombre propio, Alphabet, fue el gran protagonista de la sesión de ayer. Presentó resultados al cierre de la jornada. La matriz de Google ha superado las expectativas con un fuerte crecimiento de los ingresos. Las acciones de la compañía están a esta hora subiendo. Las operaciones posteriores al cierre un 5,8%. Alphabet ha registrado ingresos de 88.270 millones de dólares. Es un crecimiento del 15% interanual y superando expectativas del consenso. El beneficio también ha hecho lo propio, $2,12 por acción frente al $1,84 que se calculaba. Más positivo aún eran los datos que llegaban de sus principales segmentos de negocio. Por un lado, las búsquedas, que ingresaban 49.400 millones, y por otro lado, la plataforma de vídeos YouTube, que ha ingresado 8.920 millones de dólares y lograba superar los 50.000 millones de dólares anuales entre anuncios y suscripciones por primera vez en la historia. Otro gran trimestre para la compañía, es lo que dice el CEO Sundar Pichai. El impulso en toda la empresa es extraordinario, destacaba, y asegura además que el compromiso con la innovación y la inversión a largo plazo en la inteligencia artificial están dando frutos e impulsando el éxito de la compañía y también de sus clientes. Al cierre de Wall Street también pasaban por el confesionario AMD y Visa. Las cuentas de la compañía de tarjetas de crédito también han gustado, han sido mejores de lo esperado, tanto en ingresos como en beneficio. Y de hecho, la publicación de cuentas se produce poco después de que el Wall Street Journal dijera que la compañía está buscando despedir a 1.400 empleados en un intento de racionalizar su negocio internacional, subiendo los títulos de Visa un 1,8% de las operaciones extendidas. Y en cuanto al fabricante de chips, AMD, lo tenemos cayendo un 7,7% a pesar de que el beneficio y los ingresos están en línea con lo que esperaba el consenso, y el motivo es que las previsiones no han impresionado pese al fuerte crecimiento de la inteligencia artificial. Las cuentas de Alphabet se cotizarán en la jornada de hoy, que también viene cargada de cuentas de las grandes, de las tecnológicas y datos macro. Así es, hoy pasan por el confesionario Meta, Microsoft, Caterpillar o Starbucks. Y en el frente económico, los inversores esperan la primera lectura del PIB. Se espera un crecimiento a un ritmo anualizado del 3,1% en el tercer trimestre y sería el 10º trimestre consecutivo de expansión. También tenemos datos semanales de hipotecas, consumo personal y el informe de empleo ADP. Además, en el plano empresarial vamos a estar atentos a la compañía Chewy, que está cayendo en las operaciones after hours después de que Keith Hill, el hombre conocido como por las acciones meme Rory Keating, que ha disuelto su participación en la minorista de comercio electrónico centrado en la alimentación de mascotas. Todas estas noticias después de que ayer la bolsa de Nueva York terminara con signo mixto, con el Nasdaq marcando un nuevo máximo histórico. Destacaba en la jornada de ayer Ford, caída del 8,5% después de publicar resultados y un recorte en las guías para el año, y también con una agenda macro, la de ayer, que contaba con múltiples referencias. Por ejemplo, la encuesta de oferta de trabajo y rotación laboral JOLTS, que se quedaba por debajo de lo esperado, y la confianza del consumidor de Estados Unidos, que ha experimentado en octubre su mayor subida mensual en más de 3 años. Mañana es el Día Mundial del Ahorro. Caser ha publicado un estudio bajo el paraguas del Observatorio Caser, que dice que las personas con estudios superiores ahorran de forma más sofisticada. Los españoles con estudios superiores se decantan por productos como los fondos de inversión para gestionar sus ahorros, mientras que las personas con estudios básicos optan por métodos más tradicionales, como por ejemplo la hucha con el dinero efectivo.
También dice que el 90% de los ahorradores que confía sus ahorros a instituciones financieras, pues ahí sobre todo los bancos son la opción más popular para el 78% de los ahorradores. No obstante, las aseguradoras están ganando en popularidad, con un 11% de los encuestados optando por ellas, y las firmas de inversión independientes son las preferidas para el 10% de los encuestados. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. Llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar. La que tenéis aquí montada. Cafeteras, aspiradoras, una freidora de aire. Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate lo último para tu hogar. Ahorra hasta 448 € y recíbelo gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 € por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina. Modo eco del lavaplatos activado. Los tuppers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora! ¡Queman! Cuidado, hombre. Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética. Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El Gobierno y sus socios tienen de plazo hasta hoy para decidir la continuidad de los impuestos a la banca y a las energéticas. Esta tarde se cierra ese plazo para incluir enmiendas en el proyecto de ley que establece una imposición mínima del 15% a las multinacionales. Economía muestra su disposición a aceptar ajustes en esos impuestos a banca y energéticas para facilitar un acuerdo, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, subraya que la intención del Ejecutivo es que no perjudique ni la inversión ni la concesión de créditos. Sobre todo buscando, como decía, que consigamos ese doble objetivo. Pues una recaudación necesaria para darle un elemento de progresividad precisamente a la responsabilidad fiscal que he comentado al inicio, pero también que esto sea compatible con tanto un elemento de estabilidad en materia financiera como la buena evolución por supuesto, de las cuentas de nuestras entidades. En ese sentido, esperando, por supuesto, que no haya un reflejo o un impacto negativo en materia de concesión de crédito. La Unión Europea aplica desde hoy aranceles a los vehículos eléctricos procedentes de China. Son tasas adicionales de hasta el 35% a las importaciones de coches eléctricos procedentes de aquel país durante los próximos 5 años, una medida con la que Bruselas quiere contrarrestar las ayudas que el gobierno chino concede a sus empresas. El Instituto Nacional de Estadística avanza esta mañana la evolución de la economía española en el tercer trimestre. Hoy además vamos a conocer también esos datos de PIB en la zona euro, en países como Francia, Alemania o Italia, y por la tarde dato de PIB en Estados Unidos. Estadística además va a publicar también este miércoles el dato adelantado de IPC del mes de octubre, después de que la inflación se moderara en septiembre hasta el 1,5%. Trabajo y COE siguen sin llegar a un acuerdo para reducir la jornada laboral. Tras el encuentro mantenido ayer, se citan para seguir negociando después del puente, en una cita a la que los empresarios tendrán que dar respuesta a la última oferta del gobierno, hasta 6.000 euros a las microempresas que reduzcan la jornada laboral a 37 horas y media a la semana. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pide a Junts que recapacite para que la COE negocie esa reducción de la jornada. Quiero pedirle a Junts que recapacite, que abra un proceso en el que nosotros podamos explicarle cuáles son nuestros argumentos, porque en el momento que la COE vea que no tiene el calor de Junts, se sentará a negociar. No tengo ninguna duda, porque lo que ha ocurrido es justamente que la medida que ha visto que con Junts las cosas parece que no van, ellos han dado un pasito hacia atrás y nos han metido en esta situación.
En Reino Unido, la ministra de Economía, Rachel Reeves, presenta en el Parlamento el presupuesto para el próximo periodo fiscal. Las primeras cuentas del nuevo gobierno laborista de Keir Starmer contemplan subidas de impuestos y recortes del gasto por valor de 48.000 millones de euros. Este gobierno ha tenido que tomar decisiones difíciles por el estado de las finanzas públicas que heredamos. Esas decisiones difíciles incluyeron medidas que no esperábamos tomar. Entre las medidas que se podrían anunciar este miércoles está la posibilidad de una subida de las cotizaciones que pagan las empresas para financiar el sistema de seguridad social. En Argentina comienza hoy la huelga de transportes. Los principales sindicatos de transporte del país realizan un paro de 24 horas que va a afectar al transporte terrestre, aéreo y también fluvial a modo de protesta por los salarios de su personal y que coincide con el paro organizado por los funcionarios públicos argentinos. Elecciones en Estados Unidos. En Estados Unidos, a 6 días para las elecciones, Kamala Harris pide pasar página del trumpismo. En un mitin electoral frente a la Casa Blanca, la candidata demócrata reivindica que Estados Unidos necesita un nuevo liderazgo y pide a los ciudadanos que pasen página de lo que representa su rival, Donald Trump. Como comandante jefe me aseguraré de que Estados Unidos tenga la fuerza de combate más fuerte y letal del mundo. Donald Trump ha mostrado su desprecio por los héroes de nuestra nación. Los llama tontos y los llama perdedores. Mientras tanto, el candidato republicano Donald Trump da hoy un mitin electoral en Wisconsin con el mercado descontando, eso dice Trump, una victoria del expresidente estadounidense. Algunas de las mejores personas de Wall Street dicen que la economía solo es buena porque creen que Trump será elegido. Esa es la única razón por la que nuestra economía es buena. Esa es la única razón por la que el mercado de valores está al alza. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaccess Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad-riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La Autoridad Portuaria de Bilbao ha adjudicado a Unión Temporal de Empresas liderada por SACIR Ingeniería e Infraestructuras la construcción de la segunda fase del espigón central del puerto de Bilbao, con un presupuesto de 55,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 2 años. Este proyecto abarcará la infraestructura de la mitad este del espigón central, que constará con un muelle vertical de cajones, añadiendo una nueva superficie portuaria de 31,2 hectáreas y creando 1.011 metros lineales adicionales para atraque, 664 metros en el muelle A3 y 347 metros en la ampliación del muelle A4 existente. La obra completa la ampliación del puerto en el Abra exterior, iniciado en los años 90. Los cajones necesarios serán fabricados en el propio puerto mediante el uso del dique flotante SACIR 1. Esta obra es estratégica para el puerto de Bilbao, ya que permitirá dar respuesta a la demanda de suelo portuario para acoger nuevos proyectos y mantener su posición de puerto de referencia en el Cantábrico. En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. ¡Esa nevera está demasiado fría! Lavadora mejor en modo eco. Es el equipo ahorro. ¿Termostato regulado? ¡Listo! Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar. ¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. Arwis.es. Un tren que se va.
Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en Informa.es o en el 900-176-076. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era un detergente Ariel original o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel? Da igual, porque en el aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés hay más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, hay 1 millón de euros en premios. Escucha cada jueves, de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. El primer análisis de la mañana. Con Javier Santa Cruz, economista. Santa Cruz, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Enseguida voy contigo y con algunas de las claves del día de hoy, pero antes estamos pendientes de resultados empresariales y datos macroeconómicos. En Francia tenemos el primero. Así es, el dato de PIB en Francia en el tercer trimestre, un dato que es 2 décimas superior al trimestre anterior y 1 décima mejor de lo previsto, en el 0,4%, un dato que además viene estimulado por el efecto de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Y en Europa y en España tenemos cuentas, Indra, AENA y algún que otro más. Efectivamente, vamos con AENA. Beneficio neto hasta septiembre, 1.450 millones de euros frente a los 1.139 del mismo periodo del año anterior. El tráfico de pasajeros ha crecido hasta 282 millones y medio, casi un 9% respecto a los 9 primeros meses del pasado ejercicio. En los aeropuertos de la red en España, el incremento es de casi el 10%. Tenemos también las cuentas de Indra, crecen en ventas y evita ritmo de doble dígito y mejora la rentabilidad durante los 9 primeros meses del año. El resultado neto de la consultora tecnológica asciende a 184 millones y crece un 26% frente a los 9 primeros meses del pasado ejercicio. Se confirman los objetivos financieros de este año. En Europa tenemos cara y cruz. La cara para el banco suizo UBS, que supera expectativas en el tercer trimestre con un beneficio de 1.400 millones de dólares, mientras que la automovilística Volkswagen ha conseguido un beneficio operativo que está por debajo de las previsiones. Javier, sé que es aquí te pillo, aquí te mato, pero dato de crecimiento en Francia, hoy vamos a tener cifras de PIB en otros países de nuestro entorno, por ejemplo, Alemania, muy tocado, y también en España, del tercer trimestre de este año. ¿Cómo estás viendo la economía europea y sobre todo estos 3 países, Francia, Alemania y España? Bueno, en el caso de Francia, este dato mejor de lo esperado lo que hace es recuperar un poco las expectativas que teníamos, porque tanto Francia como Italia, como algunas también de las economías centroeuropeas, veíamos muy difícil que despegaran por el entorno del 1% de crecimiento interanual. Con esta cifra lo que hará será acercarse a ese objetivo. En el caso de Alemania, pues esta es la parte más complicada, pero ya están dándose las primeras señales de que pueda recuperar un crecimiento positivo de aquí a primeros del 2025. Y en el caso de España, pues ya lo hemos visto en las últimas semanas con las revisiones al alza de las previsiones, que incluso aunque el dato del tercer trimestre no fuera todo lo bueno que se espera, es bastante difícil que termine 2024 digamos sustancialmente por debajo del 3%, o sea que estemos en el 2,7, 2,8%. Crecimiento por un lado, y vamos a tener a las 9 IPC adelantado de octubre en nuestro país. Por ahí no hay nada que temer. Poca cosa. Probablemente tendremos algún pequeño repunte de la tasa mensual por la recuperación de algunas de las medidas
fiscales que se tomaron en los años anteriores, tanto sea pues del IVA del recibo de la luz, algunos también de los alimentos, etcétera. Entonces ahí simplemente pues es más o menos algo parecido, o incluso dejando la tasa general todavía por debajo del 2%. Hay más cosas sobre la mesa para arrancar este miércoles. Una de ellas, el ultimátum que le da Yolanda Díaz a sindicatos y también a patronal para cerrar un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral. Fecha tope 11 de noviembre. ¿Cómo ves las formas por parte de Yolanda Díaz? ¿Qué te indican? Las formas son las de un chantaje, es bastante evidente, pero eso ya lo estamos viendo en los últimos meses, cómo se ha ido sucediendo uno detrás de otro, porque la propia vicepresidenta es la primera que suena no creíble. Es decir, hemos llegado a un punto en el que la palabra del Ministerio de Trabajo vale lo mismo que, tendente a cero. No se puede tener mucha credibilidad de lo que se está, por un lado, estos ultimátum, ¿no? Y sobre todo porque el propio concepto de la jornada laboral ya queda muy por detrás de lo que está ocurriendo en el día a día. Es decir, teniendo en cuenta que los datos de la EPA del tercer trimestre lo que nos volvían a decir es que la jornada efectiva real que tienen los trabajadores del sector privado en la economía española está sustancialmente ya por debajo de esas famosas 37 horas y media. Entonces ya no solo es un debate en el que se llegue tarde, sino que además, si ya las formas son malas, pues evidentemente no estamos ante un buen escenario. Foco puesto en el sector automovilístico y en esos aranceles de la Unión Europea al coche eléctrico chino que entran en vigor justo este miércoles. El objetivo es lograr una competencia leal y la igualdad de condiciones y bueno, pues no sé si remontar o hacer palanca al sector automovilístico en Europa y especialmente en Alemania. ¿Cómo crees que puede responder China? ¿Qué efecto puede tener esto en la venta de vehículos eléctricos chinos en Europa y por extensión en las automovilísticas europeas? Bueno, yo creo que la reacción de China ya la hemos visto en las últimas semanas cuando puso aranceles a algunos productos europeos, entre los cuales está el brandy, que esto le perjudicó especialmente a Francia, y probablemente a lo mejor habrá alguna represalia, entre comillas, adicional sobre algún otro producto europeo. No creo que esté dentro de eso el porcino, que fue una de las preocupaciones que tuvimos en el mes de septiembre, pero la realidad es que el sector del automóvil, y concretamente el automóvil eléctrico, recibe una cantidad de fondos públicos tanto en China como también incluso en algunos países europeos con automovilísticas fuertemente dopadas por el sector público, que lo que han hecho ha sido distorsionar completamente la competencia y el mercado y la funcionamiento del mercado único en Europa. Entonces no sabemos ni por dónde nos andamos. De hecho, probablemente antes de la imposición o justo inmediatamente después de la imposición de estos aranceles, la nueva Comisión Europea lo que va a tener que hacer es un análisis en profundidad de cuál es el estado de las ayudas públicas y por tanto saber a qué nos atenemos. Es decir, el sector del automóvil está en una situación muy delicada, en parte porque hemos aplicado unas políticas climáticas muy rigurosas, pero en parte porque no sabemos exactamente cuáles los costes reales de fabricación, de puesta en servicio al público, y por tanto es un mercado que está teniendo unos serios problemas de información. Eso lleva a la desconfianza hacia los consumidores. ¿Y qué es lo que están haciendo los consumidores? Fundamentalmente comprar coches de segunda mano, porque esa es la única forma de asegurarse de que no les va a perjudicar los cambios que haya en los objetivos de emisiones del 2030 al 2035, porque nadie sabemos ni dónde estamos ni hacia dónde vamos. Ya, y dos cositas más muy rapiditos. Uno, Reino Unido. Hoy miércoles se presentan las primeras cuentas públicas del nuevo gobierno laborista y hay subidas de impuestos para paliar el enorme endeudamiento. ¿Cuentas realistas? ¿Cuentas que van a permitir un crecimiento de la economía del Reino Unido? ¿Cómo te suenan estas subidas de impuestos?
Hombre, el primer ministro lo que ha hecho ha sido vender realismo, cosa que siempre se agradece, diciendo que la situación fiscal británica es muy delicada, cosa que es cierta, pero las medidas desde luego no van encaminadas en la buena dirección. Desde el problema de Reino Unido no se soluciona subiendo los impuestos y menos aún a la inversión a las empresas, que es en donde se centra fundamentalmente este paquete. Y también Madrid presenta hoy presupuestos, va a destinar 23.000 millones a vivienda, a sanidad y a educación. Ahí la vivienda sobre todo es la pata más débil. Es la pata más débil, pero al mismo tiempo es donde, en este caso, las autonomías y en particular la Comunidad de Madrid puede hacer más incluso que el propio Gobierno central. Entonces, esperemos que lo que encontremos ahí en esas cuentas sea un esfuerzo suficientemente audaz, hábil y contundente para que se pueda sacar al mercado vivienda, no diría suficiente, porque es imposible, pero por lo menos que palíe una parte sustancial de las carencias que hay en este momento. Muy bien, pues Javier Santa Cruz, economista, gracias y que tengas buen día. A por el miércoles. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Cuídate, adiós. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico, 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees, 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas, y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com y empieza a soñar con tu casa nueva. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. La economía en tus manos. Vamos con los diarios y empezamos con Expansión. Santander, beneficio récord de 9.309 millones, gana un 14% más y destaca la buena evolución del mercado español. Ayuso lanza fuertes rebajas fiscales para la vivienda. Aprueba hoy su presupuesto con la cifra récord de 28.662 millones de euros. Almeida construirá hasta 20.000 pisos en suelos para oficinas. También cuenta este periódico que el Corte Inglés despide a José María Folache, su director general de Retail.
Mediapro, fondo de 1.000 millones para derechos deportivos. Y destaca también que la Dana arrasa Levante y el sur de España. El temporal en forma de Dana se ceba con el sur de la península y Levante, provocando inundaciones, cortes de tráfico e incluso un ave descarrilado en Álora, en Málaga. Habla también de los desaparecidos y de los fallecidos que todavía están sin confirmar. En el diario 5 días más, Orange pierde 328.000 clientes desde la fusión y Digi se refuerza. La carga de precios castiga el crecimiento del segundo operador del mercado. Los centros comerciales viven una nueva época dorada. Desde la pandemia se disparan los datos de facturación y visitantes. La reactivación de este segmento alienta también el apetito financiero. Cuenta también este periódico, la gestora de Ibercaja entre las 10 que más crecen en Europa. Y el gobierno alemán afronta dividido la crisis de Volkswagen. También pone el foco en el Corte Inglés. Prescinde de uno de sus principales directivos. Vamos ahora con el diario El Economista. Adif prepara un alza de cánones en las nuevas rutas a liberalizar. Golpea el apetito del sector encareciendo el coste de los servicios de la segunda apertura. La ciberseguridad y la inteligencia artificial son prioridades para la alta dirección de las empresas. Cuenta también que Puig se limita a publicar que vende un 10% más y no da los beneficios. La ley Mbappé ahorrará IRPF a extranjeros que inviertan fuera. La norma se aprobará antes de que acabe el año 2024. Y también destaca en este periódico que Indra toma el control de Test Defense. Adquiere el 26% adicional en la empresa para alcanzar el 51% del capital. En la contraportada del diario El Economista, el milagro del petróleo de Estados Unidos se topa con una amenaza inesperada. La mutación del crudo exige que haya refinerías que se tengan que readaptar y que el petróleo norteamericano es cada vez más ligero y amenaza algunas refinerías. Dice que existen distintas variedades de oro negro, a pesar de que se piense que es un mismo producto. Vamos ahora, Paloma Ángeles, con prensa nacional y también con prensa internacional. Adelante. Arrancamos con el diario El País, donde nos cuentan que varios muertos en Valencia y 6 desaparecidos en Albacete por la Dana. Además, también lleva en portada este periódico que el juez imputa a Begoña Gómez 2 delitos más por el software de la Complutense y que la jueza cita a la pareja de Ayuso para declarar en la pieza por fraude fiscal. En el diario El Mundo, fotografía de la mujer del presidente del Gobierno, de Begoña Gómez. El juez rastrea 5 documentos clave de la apropiación indebida de Begoña Gómez. Se agrava la situación de la mujer de Sánchez y él pide tranquilidad. Este diario también publica que hay testosterona en las urnas. El voto de los hombres aupa a Trump. El republicano agranda la brecha con Harris gracias al tirón entre votantes masculinos. Las encuestas le dan hasta 20 puntos de diferencia. Leemos en ABC, apropiación indebida, nueva imputación de Begoña Gómez. El juez Peinado amplía la causa por el software de la Complutense y la investiga también por intrusismo profesional. Y nos cuenta este periódico que la carrera fiscal critica la maniobra del Gobierno para invadir el espacio de anticorrupción. En el diario La Razón, también la mujer del presidente del Gobierno ocupando el tema central. El juez agrava el calvario judicial de Begoña Gómez con 2 nuevos delitos. Peinado admite una querella de hazte oír y le imputa también apropiación indebida e intrusismo. Y otro titular del diario La Razón, el PSOE da el primer paso para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana. La norma pactada con Bildu inicia su tramitación en el Congreso. Vamos con la prensa europea. En Reino Unido, los medios de comunicación siguen de cerca la presentación del presupuesto de la ministra Rachel Reeves. En The Times dicen que el sector empresarial advierte a la ministra de Hacienda de una tormenta perfecta en los presupuestos. El aumento de impuestos, el aumento del salario mínimo y el proyecto de ley sobre los derechos de los trabajadores, dicen, van a disuadir a los empleadores. El diario económico Les Echos en Francia publica una entrevista con la ministra de Energía. Se lee electricidad eólica nuclear, las prioridades de Olga Givernet, mientras el Gobierno estudia aumentar significativamente los impuestos sobre la electricidad a partir de 2025. Givernet pide mantener la ambición en términos de descarbonización del mix energético nacional. Y en Estados Unidos, el Wall Street Journal dice que el candidato de Donald Trump para dirigir el Tesoro promete trabajar con Musk para recortar el gasto. El inversor John Paulson dice que trabajaría con el director ejecutivo de Tesla, con Elon Musk, para implementar recortes masivos del gasto federal si este se convirtiera en secretario del Tesoro.
Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Aprender a invertir puede ser fácil. En Banco Big te ofrecemos todo tipo de formación sin compromisos. Entra en bancobig.es/actualidad y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Además, nuestros expertos en inversión están siempre a tu disposición. Banco Big. Nos mueven tus valores. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana, damos paso al gabinete. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDTI para I+D empresarial, desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDTI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.